Buenos días, compañeros y compañeras y profesora. Mi grupo está conformado por Margaret Vanessa, Joana Lisset, Laura Fernanda Rodríguez, Denison Danilo y mi persona, Angela Bachi. Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, reconocido por las leyes de la dinámica, las leyes de la cinemática, la teoría corpuscular de la luz, el desarrollo del cálculo diferencial integral y las leyes de la gravitación universal. Newton lo situamos en la Edad Moderna, que se comprende entre los siglos XV y XVIII, donde la comunicación y la razón eran considerados los valores de la modernidad y que están vigentes hasta el día de hoy. Como primer suceso histórico tenemos el Renacimiento, que fue un movimiento cultural artístico que surgió entre los siglos XIV y XVI y que se extendió en toda Europa, especialmente en Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Este se oponía a los valores de la Edad Media y promovía el antropocentrismo, que sitúa al ser humano como el centro del universo. El racionalismo y el cientifismo, que es la explicación de todo a través de la razón y la ciencia, destacando a científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. Estos dos se destacan principalmente por la astronomía y la física. Tenemos también a Alonso Santa Cruz, Miguel Servet y Leonardo da Vinci. También promovía el individualismo, que apoya la idea de autoconcepción, autovaloración, la autocalificación y la autodistinción. Tenemos también a la revolución científica. Este se dio a finales del Renacimiento, en la que los conocimientos científicos fueron desafiados y reemplazados por nuevas ideas, especialmente en los campos de la física, la astronomía, la química, la medicina y la biología. Este desmintió creencias como la noción de que se tenía que la Tierra era el centro del universo y apoyaba las nociones platónicas y pitagóricas que definen la realidad desde una estructura matemática. Aquí encontramos a Nicolás Copérnico con su teoría heliocéntrica del sistema solar, a Kepler con el análisis del movimiento de los planetas, a Galileo Galilei con la formulación de la ley del movimiento para la observación astronómica y a Newton con la ley de la gravitación y la comprensión de las matemáticas y la física. Tenemos también la Reforma Protestante, que fue un movimiento de carácter religioso surgido en Alemania en la segunda década del siglo XVI, y este fue liderado por Martín Lutero, que fue un sacerdote excomulgado porque iba en contra de los ideales de la Iglesia. Esta reforma iba en contra del poder de la Iglesia católica y del Papa por sus abusos, ya que este se dedicaba a la venta de indulgencias, que era pagar por el perdón divino de los pecados, también porque tenía relación pues con el poder político y con ello la corrupción. También condenaba a la acumulación de capitales, algo que ellos también hacían pues a costilla de sus creyentes. Y también otro de sus abusos era el Tribunal de la Santa Inquisición, que reprimía a los que amenazaban su poderío religioso o ideológico. Y tenemos también la Ilustración, que es conocido también como el siglo de las luces, y este se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII y fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural. Este consideraba la razón
que podía sacar a la humanidad de la ignorancia y así construir un mundo mejor. Impulsó el desarrollo del método científico y las ciencias. Negaba cualquier conocimiento que no procediera del análisis racional, por ejemplo, las creencias populares y la religión, que las consideraba como supersticiones. Allí encontramos la importancia de dos corrientes filosóficas, que son el empirismo, que se basa en la importancia de la observación y la experimentación, y el racionalismo, que es el uso del razonamiento lógico. Y por último, tenemos la Revolución Francesa, que inicia en 1789 y dura hasta 1804. Este fue un conflicto entre grupos sociales en el que se produjeron hechos violentos y una de las principales razones de este enfrentamiento fue la desigualdad social, ya que existía una crisis económica, tenía la bancarrota fiscal, ideas de ilustración, opresión del tercer estado y malas cosechas, que esos fueron sus principales causantes. Sentó bases para una revolución donde la monarquía fue reemplazada por una soberanía nacional y modificó todos los aspectos de la sociedad, tanto política como económica. Puso fin al absolutismo, al feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Y como consecuencia de esto tenemos la Declaración de los Nuevos Derechos Individuales, el establecimiento de un sistema republicano y el ascenso al poder de Napoleón. En los sucesos importantes que sucedieron en Asia y en Europa, entre 1600 y 1650 está la caída de la dinastía Ming a partir de 1640, donde numerosos campesinos chinos y hambrientos, incapaces de pagar sus impuestos, comenzaron a formar grupos rebeldes liderados por Li Xingwen, un campesino militar. El aparato militar chino estaba soportando los ataques del norte y el crecimiento inestable de las provincias. Comenzaron a debilitarse y el ejército Ming, sin paga ni suministros, fue derrotado. Entre 1650 y 1700 está la consolidación de la dinastía Qing para el fortalecimiento, donde seleccionaron a 3 generales que habían contribuido de manera destacada al establecimiento de la nueva dinastía. El principio de ellos fue Wu Shangyi en los primeros años. Los 3 fueron feudales y sus territorios se hicieron cada vez más autónomos. En Europa encontramos la Ilustración, que fue el movimiento intelectual europeo que surgió en Francia a finales del siglo XVII. Al contrario del absolutismo, este movimiento dijo que el poder del rey debe ser limitado por un consejo o una constitución. Entre 1600 y 1650 fue la Guerra de los 30 años. Fue una guerra liberada en Europa Central entre los años 1618 y 1648. Estados partidos de la Reforma y Contrarreforma, dentro del propio Sacro Imperial Romano Germánico. La intervención de las distintas potencias europeas convirtieron el conflicto en una guerra generada por toda Europa. Sus razones estaban relacionadas más con la religión en busca de una situación de equilibrio político. Para hablar sobre los antecedentes de la aportación científica de Isaac Newton, tenemos que conocer a los precursores, los cuales fueron varios, pero vamos a recalcar los más importantes. Voy a comenzar con Galileo Galilei, ya que se dice que la física de Newton fue una continuación de la de Galileo. Ambos estudian los fenómenos del movimiento de los cuerpos desde la matemática y la experiencia, y a partir de ahí, ambos pensaban que la naturaleza debía formularse por medio de leyes. En la parte derecha dice así: Newton y Galilei comparten una idea similar sobre la necesaria depuración del observable para retener solamente de él los elementos susceptibles de ser medidos, cuantificados e integrados en sistemas matemáticos. Por José Granés, 2004.
Y ya que decimos que Galileo es muy importante en la aportación científica de Newton, vamos a ver un poco de su historia. Bueno, él es conocido como un importante astrónomo que partiendo de un básico telescopio fabricó el suyo en el cual podía ver 30 veces más cerca lo que no se podía percibir normalmente con el ojo humano. Y con este artefacto hizo varios análisis, los cuales fueron publicados por medio de libros como Sideros Nuncios. Con Galileo Galilei y el sistema copernicano se refutaron varias ideas aristotélicas. Y aquí quiero hacer un paréntesis comentando que Aristóteles sí fue uno de los precursores de las ideas de Newton, pero de manera diferente, ya que a partir de sus ideas se hicieron estudios más avanzados para rebatir aquellas teorías, entonces Isaac no fue uno de sus seguidores. Uno de los ejemplos de los hallazgos que hizo Galileo fue: la Luna es iluminada por el Sol y no por sí misma. Los satélites que giraban alrededor de Júpiter. Y a partir de este se puso en consideración que la Tierra no era el centro de todo, como decía Aristóteles. Y también sobre la movilidad de la Tierra. A partir de todos estos antecedentes, Newton hace sus estudios para sacar las conocidas 3 leyes de Newton y otras como la ley de movimiento, la ley de gravedad y otras. Bueno, como podemos ver en nuestra diapositiva, la época también tiene mucho que ver, es decir, el clasicismo antiguo, ya que en esta época el espacio del cuadro se matematiza, se emplea la medida y se geometriza el espacio. Y en la parte izquierda tenemos a otros precursores, otros precursores como Aristóteles con el movimiento de la Tierra y la teoría del color, y Descartes con ondas, y acompañado con Thomas y Gassendi, también hablan sobre la operación de la naturaleza, con la conclusión de que debe ser un producto necesario de procesos físicos. Henry Moore con la visión fundamental de un dios, y Boyle como un gran orientador en Royal Society. Para comenzar con las consecuencias de sus aportes, de todo lo que él realizó a la ciencia, y que entender y contextualizar que pues esta persona es un poco, digamos, introvertida, que fue lo que lo produjo pues a realizar todo este tipo de estudios. O sea, la mayor parte de su vida él se la pasó pues digamos que en estudios, y porque pues conociendo que él, digamos, tuvo una vida, digamos, diferente o atípica a la de otras personas. Para entender esta imagen y contextualizarla, es por entender que sus grandes inventos, como la teoría de la gravedad y, bueno, el telescopio que observamos ahí, pues se conoce que antes ya había un telescopio, ¿no? De Galileo Galilei. Pero entonces Isaac Newton digamos que realizó otro de un tamaño menor, pero con un gran alcance de visibilidad por sus componentes. Y también miramos aquí un árbol de manzanas, que se entiende que a él digamos que se dice que Robert Hood, o la verdad, Bernard Chartres, como quien dice, lo retó a él a averiguar científicamente y matemáticamente la ley de la gravedad por una ecuación matemática. Entonces él demuestra que un día sentado debajo de un árbol se cae una manzana, y entonces a partir de este movimiento él descubre grandes cosas, por lo cual él toma 2 años para escribir un libro en donde plasmó sus resultados de la gravedad, que se llama Los principios matemáticos de la filosofía natural. Pues se conoce que es el libro más influyente en la historia de la física. Entonces, es una primera consecuencia que él tuvo. O sea, los grandes aportes que él hizo, no se sabe la verdad si consciente o inconscientemente, aportaron mucho conocimiento y hacia las personas que, pues, como digamos en el siglo XXI, hoy en día aprovechamos de estos estudios que él realizó a través de su vida. Entonces, para entender en lo personal, en la vida de él, se ganó algunos, como quien dice, apodos, digámoslo así, que es considerado como el padre de la ciencia moderna. Además de pues, todos esos aportes que él realiza a la ciencia, a los inventos que él realiza, las teorías, y también se conoce, o sea, con esa parte de la revolución científica,
se entiende por revolución, pues una serie de cambios, ¿no? Entonces él siempre estaba como en constante estudio, digamos que la mayor parte de su vida él se sesgó a estudiar y a hacer inventos y pues eso, todo lo que él realizó en su vida, y fueron, pues y hasta hoy seguir haciendo es como uno de los grandes aportes que él realiza a todo el campo del conocimiento y de la investigación. Y es por eso, pues, cabe resaltar que es como destacar todo lo que él hizo y todo lo que él realizó hacia, pues, hacia nosotros en sí. El cambio científico y la religión. El cristianismo ya estaba decayendo desde el siglo XVII con la Reforma y la Contrarreforma. Así que en el siglo XVIII, con la Ilustración, quien reprocha el excesivo número de clérigos y critica a los religiosos su nula formación, su fanatismo y sobre todo su inutilidad e ignorancia. Pues los ilustrados o pensadores de esta época ya no creían en los libros sagrados, em, pues entendidos al pie de la letra, porque ellos estaban siempre buscando un análisis científico a todo lo que decía la Biblia. Tampoco creían en los clérigos, porque los clérigos eran los que anulaban el pensar por sí mismo, que era lo que los pensadores o los ilustrados querían, ya que pensaban que la ilustración, pensaban que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. Es entonces donde se cree eh, que sí hay un Dios creador, como, y lo llamaban un relojero, pero que no creían en las dogmas religiosas. Es ahí donde Isaac Newton eh, forma como una teoría en donde dice que el universo es un reloj construido por un creador, pero después de que construye el reloj, él ya no interviene. Es ahí donde se crea el teísmo, una corriente filosófica en donde se puso conflicto entre la fe y la razón. La fe es reemplazada parcialmente por la razón y Dios por la naturaleza. Entonces, los deístas ya no creían en los milagros ni en la Santísima Trinidad y creían que Dios se producía solamente a través de las leyes naturales. Pues durante la Ilustración o el siglo de las luces, varios líderes mundiales se enfrentaron al Papa y quisieron limitar su influencia, debilitando la supremacía pontificia, ya que justo en este siglo fue donde se creó la enciclopedia. Entonces fue por decirlo así, como el gran invento para que toda la gente pudiera tener acceso a la educación, pues al conocimiento. Entonces, pues este invento fue perseguido por la iglesia y eran quemados los libros. Entonces, estos libros solamente se podían vender bajo vitrina. Después, entre 1700 y 1800, gobernaron la iglesia 8 papas. Todos ellos eran italianos, débiles y mediocres. Y todos incurrieron en el mismo error. Intentaron imponer una serie de derechos medievales en una época histórica muy diferente. Faltos de una visión política, fracasaron en los intentos de resucitar la vieja cristianidad, ya que los gobernantes de esa época, que también eran ilustrados, pero eran como conocidos como ilustrados déspotas o despóticos, creo que era así, ellos también pensaban que uno podía llegar o sea, a la razón a través del conocimiento. Entonces, ellos estaban en contra de la iglesia, por lo cual en ese tiempo la iglesia ya no mandaba, sino que el rey francés mandaba más que el papa de Roma. Después ya casi al terminar el ciclo de las luces o la ilustración, esta nueva forma de ver el mundo supuso un respiro para las minorías religiosas,
una gradual desaparición de la quema de brujas y una decadencia de la Santa Inquisición, ya que justo antes de que comience el ciclo de las luces, estaban en la Santa Inquisición, donde estaban persiguiendo a todas las personas que no se convirtieran a la religión cristiana, sobre todo a los judíos. Entonces, después de el aporte que hizo el cambio científico en la religión fue que ya no se quiso hacer, ya no quisieron que no fue una obligación ser cristiano, sino que las demás religiones pudieron tener oportunidad de expresarse. Bueno, también como para complementar, pues se entiende que este gran personaje, en conclusión, pues en medio durante toda su vida, realizó, pues como nombramos anteriormente, muchísimos aportes valiosísimos para todo el campo investigativo y científico, además de mirar en el contexto que se desarrolló su vida, en medio de todo lo que me nombraron mis compañeras, pues de este contraste bastante fuerte, y cómo él desarrolló paralelamente a los demás científicos, y además hizo algunos inventos y refutó algo otras cosas, y pues es muy importante para nosotros conocer esto, y pues sí, eso, y gracias.